Comenzamos entonces con nuestra última sesión de este primer día de reuniones técnicas, titulada Inversiones financieras en la era de la inteligencia artificial. Nos va a acompañar hoy día por segunda vez Diego Fernández, a quien procederé a presentar brevemente. Diego Fernández es líder de productos de datos e impacto en Expantia, Costa Rica. Es asesor para la toma de decisiones basadas en datos en negocios y política pública en los países de América Latina. De formación es estadístico y cuenta con una maestría en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática de la Universidad de Costa Rica. Tiene 15 años de experiencia profesional en proyectos de datos y analítica para el sector privado, instituciones públicas y organizaciones académicas. Ha sido consultor de múltiples organismos nacionales e internacionales, incluyendo la UNFPA, FES, UNICEF, OIT y el BID. Recientemente fue consejero del presidente de la República de Costa Rica, especializando en análisis de datos para toma de decisiones de políticas. Actualmente es responsable de dirigir equipos de trabajo para el diseño de productos de datos que generen un impacto tangible en la toma de decisiones estratégicas de líderes en organizaciones de distintas industrias. Líder de la práctica de productos de impacto en Expantia, empresa latinoamericana especializada en analítica de datos e inteligencia artificial. Es coautor de 2 libros y varios artículos académicos, profesor e investigador. Diego, adelante. Hola. Sí. Hola, pues muchísimas gracias de nuevo por invitarnos a participar de este evento y muchísimas gracias por la atención a todos también quienes han participado de una u otra forma. Agradecerles, ha sido un gran proceso de aprendizaje en lo personal y pues también de convivencia en los espacios en los que hemos tenido de café y demás. La idea es profundizar justamente en la presentación sobre el tema de inteligencia artificial, particularmente enfocada en cómo se implementa en las organizaciones. De ahí que lo que quisiera es sentar eso, las bases de cómo podemos realmente implementar datos, analítica e inteligencia artificial en organismos de supervisión de fondos de pensiones. En eso va a estar enfocado este espacio. Esto porque ayer terminábamos justamente diciendo que se requiere un acercamiento entre 2 mundos, si se quiere, entre el mundo técnico, que está justamente procesando, analizando los datos, generando los resultados, y el mundo que lidera y toma decisiones justamente con esos resultados. Entonces la idea es hoy también compartir un poquito más a profundidad técnica para lograr acercarlos, ir construyendo ese puente entre la toma de decisión y lo que es el procesamiento de datos. Partiendo del hecho de que la inteligencia artificial efectivamente va a venir a generar un impacto que es una de las principales conclusiones de David Knox, de Mercer, de que afectará las operaciones de sistemas de pensiones de todo el mundo. Pero cuando vemos el tema de cómo va a afectar, principalmente lo plantea en procesos de toma de decisiones más eficientes y mejor informados y potencialmente una mayor rentabilidad real de las inversiones. Es ahí donde posiciona, a partir de todos los resultados del estudio de Mercer, el impacto que puede tener inteligencia artificial. Veíamos ayer justamente el hecho de que más de la mitad ya está utilizando inteligencia artificial y de estos 3/4 partes concluyen que les podría ayudar a desbloquear oportunidades potenciales que no eran visibles, que no eran tal vez tan fáciles de identificar con los procesos tradicionales de análisis de información, y 64% cree que les ayudaría a descubrir riesgos ocultos, es decir, potenciales riesgos que también podían haber ahí y que no estábamos teniendo la capacidad de ver, pero que sí es posible a través del uso de algoritmos que identifican patrones en los datos. ¿En qué áreas particularmente es que se ha venido utilizando la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con inversiones? Particularmente en 3, si los ven acá.
Es decir, en temas de generación de datos, generación de ideas, identificar incluso indicadores que podrían servir como proxies para medir ciertos fenómenos. Hemos hablado aquí de la dificultad para identificar datos, ¿verdad? Lo vimos con los ESG y otros. Bueno, quizás identificar cuáles pueden ser buenos proxies para medir fenómenos de la realidad. Pero llama la atención de que es más para informar, para identificar más datos, información y mucho menos en lo que podría uno pensar que está el uso, y es en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo o el trading como tal. Es decir, ahí es donde todavía no se ha implementado tanto en los procesos de inversión, sino que ha estado más a nivel de la información. También, si vemos en cuáles ya se han integrado, en cuáles de estos procesos de inversión, vemos justamente en el desarrollo de indicadores, en incorporar nuevos datasets, en analizar indicadores de mercado, en generar nuevas ideas con analítica de generación, y mucho menos justamente en la ejecución, diría yo, en la implementación justamente de las decisiones. Entonces eso también, ¿verdad?, para dimensionar dónde estamos en la industria en cuanto al uso de inteligencia artificial. Es decir, es un apoyo en la información, no tanto en el proceso directo de toma de decisión, al menos hasta hoy. Vimos, ¿verdad?, como parte del marco de referencia común lo que es la ecuación con los elementos centrales de lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Una función matemática, estadística aplicada a un conjunto de datos, más el error medible, más la probabilidad o el impacto de eventos altamente improbables, pero que generan un impacto drástico, generan un resultado, una tarea de forma muy eficiente a partir de la información que está en los datos, que puede ser predicción, clasificación, generación. La idea es entrar un poco más en cómo, pero ¿cómo se ve en la práctica el uso de inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos llevarlo a las organizaciones? Y para esto me baso en principio en un libro de Prediction Machines que concluye la definición de inteligencia artificial muy concreta, y es el resultado del aprendizaje de máquina, es decir, el resultado del machine learning es inteligencia artificial, ¿verdad?, que está totalmente en concordancia con la ecuación que veíamos anteriormente. Y para ello ellos utilizan un esquema a nivel de quienes lideran justamente la implementación en organizaciones, que me parece que es bastante práctico y que lo podrían llevar ustedes, que tiene una vista como esta. Es decir, para implementar un modelo de inteligencia artificial definen, bueno, ¿qué va a ser la predicción? ¿Cuáles van a ser los criterios para aceptar o rechazar? ¿Cuál es la acción que se generaría a partir de ello? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que va a entrar? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Cómo va a ser el entrenamiento y cómo vamos a tener una retroalimentación? Si ven, es a muy alto nivel, a nivel muy general, y se aborda a nivel de texto. Y esto permite una comunicación, justamente ese puente entre el mundo técnico y el mundo del liderazgo, para decir, esto es lo que vamos a hacer. Luego esto se traduce en código, pero primero dejemos claro qué es lo que vamos a hacer a la hora de implementar un modelo de inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo es un modelo de inteligencia artificial para la gestión del riesgo. Entonces, ¿qué es la predicción? La predicción va a ser una probabilidad de pérdida en una inversión. Es decir, si hago una inversión, ¿cuál va a ser la probabilidad de que esa inversión genere una pérdida? ¿Cuál es el criterio? El criterio va a ser entonces balancear el riesgo de no hacer una buena inversión, porque tiene un riesgo, entre el riesgo de hacer una inversión que es riesgosa. Y ahí hay un criterio que tenemos que determinar. ¿Cuál va a ser la acción? La acción que se esperaría de quien interpreta el resultado del algoritmo de inteligencia artificial es realizar o no la inversión, en función de lo que le va a aportar el resultado del modelo. El resultado va a ser la valoración de en este caso, de la pérdida esperada. Ese es el resultado. De hecho, uno si multiplica la probabilidad con el impacto, el valor cuantitativo de ese monto, podría tener entonces un resultado de cuál sería la pérdida esperada.
¿Qué vamos a tener de datos de entrada en un ejemplo como esto? Bueno, datos históricos de indicadores financieros, por ejemplo, con series de largo plazo, típicamente como hacemos modelos para identificar patrones ahí, con series ARIMA, identificar estacionalidad, tendencia y demás, pero también otros indicadores en los cuales podemos extraer correlaciones, información que nos da también indicaciones de cuál puede ser esa probabilidad de pérdida esperada. El entrenamiento, lo que hacemos es una clasificación de una inversión según su perfil de riesgo. Eso es lo que se hace durante el entrenamiento. Y la retroalimentación, que también es fundamental, van a hacer que en el momento en el que corremos nuevos datos, recuerdan la imagen ayer, el modelo recibe nuevos datos y genera un resultado, vamos a evaluar con esos nuevos datos cuánto acertamos o nos equivocamos. Y eso es lo que nos va a decir justamente qué tan útil está haciendo ese modelo para determinar cuál puede ser la pérdida esperada y tomar la decisión de cómo lo podemos implementar para tomar justamente una acción de realizar o no esa inversión. Si bien esto es a nivel muy general, se puede hablar, se pueden ajustar las palabras para terminar de precisar y estar de acuerdo de lo que vamos a llevar a implementar técnicamente, pero lo que busca es esta discusión entre el técnico que está procesando datos y el tomador de decisión. Una vez que estamos de acuerdo con esto, lo llevamos a la práctica. Lo llevamos a la práctica, y no me voy a tener aquí mucho, pero en términos generales es un proceso que parte con un análisis exploratorio de datos, es decir, tomamos los datos y hacemos un análisis para identificar cuáles son los patrones, tendencias que pueden haber ahí, creamos nuevas variables, eso le llamamos ingeniería de variables, evaluamos cuál de los modelos es el que funciona mejor, hacemos todo lo que es un ajuste, optimización, hasta llegar al modelo final. Esto es lo que técnicamente ahí se va el ingeniero, el científico de datos y genera ese modelo final. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo podemos hacer en las organizaciones? Hay hoy lenguajes de código abierto que pueden utilizar R, Python, por ejemplo, son dos de los más comunes que se tienden a utilizar para implementar este tipo de herramientas. Y que es una buena recomendación, además, porque justamente son lenguajes que más que un lenguaje, realmente son una comunidad que comparte conocimiento, que va creciendo en términos de disponibilidad de librerías o paquetes para generar inteligencia artificial. Este código que ven aquí, este es un código en R, es el código básico mínimo para crear un modelo de inteligencia artificial. Tal cual. Lo que hace, separa 70% de todo el conjunto de datos para el aprendizaje, el otro 30% para evaluar la capacidad predictiva de clasificación. Luego básicamente lo que hace es aplicar ese método, en este es un ejemplo para determinar un tipo de habitación, y al final se utiliza una receta y se genera un resultado. No voy a entrar en el detalle, pero básicamente así se ve lo que un científico de datos crearía a nivel básico para generar un algoritmo de inteligencia artificial. El resultado, hay muchas formas de presentarlo, pero hay una ventaja y es en ese puente entre el mundo técnico y el tomador de decisión. Yo recomiendo mucho utilizar la visualización de los datos. Porque lo visual es un lenguaje universal. Es decir, si literalmente lo estamos viendo, ahí podemos entendernos, ya no en el código, ya no en el resultado estadístico del R cuadrado, la significancia estadística. No, montemos una visualización y discutimos en torno a ella. Este, por ejemplo, es el resultado típico de un modelo de inteligencia artificial donde nos dice, vea, tiene una precisión de un 89% y aquí hay dos tipos de error. ¿Cuál de los dos se quiere quedar con esa precisión máxima? O queremos minimizar alguno de los dos tipos de error. Ayer hablábamos en el ejemplo de transacciones fraudulentas, que no es lo mismo detener transacciones que estaban correctamente asumiendo que tenían probabilidad de que fueran fraude, o permitir transacciones fraudulentas
cuando en realidad sí lo son y considerar que no lo eran. Es decir, son dos errores distintos. ¿Cuál de los dos queremos minimizar? En función de eso uno puede discutir con el técnico y decir, sí, minimizamos transacciones fraudulentas, vamos a ser más conservadores, vamos a llevarlo al mínimo, aunque eso implique que hay más transacciones que podemos decir que son fraudulentas cuando no lo son. Pero si ven, aquí hay un marco para la discusión visual. Y eso es lo que se lleva y se implementa en la práctica por parte del científico de datos. Entonces les muestro un poco más a fondo el detalle de cómo se da el proceso justamente de implementación de lo que es un algoritmo de inteligencia artificial. También hablamos de que el contexto importa. Entonces hablemos un poco más sobre el contexto en particular. Vimos justamente el hecho de los 4 elementos que consideramos centrales a nivel del contexto de una organización, como son la estrategia, que tiene que ver con estrategia empresarial, la propuesta de valor, plan de inversión, los roles, y ahí entra el equipo humano, las habilidades, la cultura, que muchas veces es uno de los principales retos que encontramos en las organizaciones, es la cultura. Cambiar la cultura es algo que es lento, que lleva su tiempo. La plataforma sobre la cual nos apalancamos o la forma en cómo opera la organización. Estos 4 ejes, generalmente cuando entramos en una organización lo que hacemos es una evaluación, es decir, un diagnóstico de dónde están. ¿Por qué? Porque para el buen desarrollo de la inteligencia artificial tiene que haber cierto nivel de madurez analítica, tiene que haber cierto nivel de madurez en la organización. Y además, si uno de estos está funcionando inadecuadamente, generalmente va a afectar a los otros. Entonces, generalmente están un poco desbalanceados. A veces tienen buena plataforma, pero tal vez no tienen el talento, o tienen el talento, pero le faltan la estrategia, ¿verdad? ¿Dónde es que están las fortalezas y debilidades? Es parte de lo que evaluamos. Y entendiendo además que las organizaciones primero tienen que ir avanzando en su madurez analítica antes de empezar a hablar de inteligencia artificial. Es decir, si tenemos unos datos en Excel, tal vez digamos no hemos empezado a hacer una analítica tal vez un poco más básica, visualización, más de inteligencia de negocios, quizás es un poco temprano para estar hablando de implementar inteligencia artificial. Quizás no vamos a poder sacar realmente todo el provecho. Lo que necesitamos es ir madurando en esa curva en términos de las capacidades analíticas. Primero teniendo datos de calidad, posteriormente montando todo lo que es una plataforma en términos de ingeniería, ciencia, arquitectura, tener claro ya una estrategia para qué lo vamos a utilizar, avanzar en una analítica visual más descriptiva y posteriormente avanzar a niveles de madurez como es el uso de inteligencia artificial, la automatización, es parte de lo que buscamos en las organizaciones. Entonces aquí una pregunta para ustedes es, ¿dónde están? Es decir, las organizaciones en las que ustedes trabajan o dirigen, ¿dónde están en esos niveles de madurez? ¿Dónde están las fortalezas y debilidades en esos 4 ejes? Porque ahí es donde tienen que identificar dónde se deben enfocar los esfuerzos, dónde invertir justamente para seguir avanzando en el nivel de madurez y eventualmente utilizar, sí, proyectos de inteligencia artificial que aporten valor. Supone invertir, ¿verdad? Es decir, no es gratis que vamos a llegar realmente a poder implementar inteligencia artificial en las organizaciones, pero hay que invertir inteligentemente. Y hemos visto también experiencias, y ayer lo comentaba, donde se han gastado millones de dólares y al final no logran realmente que eso genere un resultado, y otros con un par de decenas de miles de dólares ya tienen un buen primer proyecto. Depende de la industria, depende del tamaño. Pero veamos, ¿cuáles serían componentes típicos de un proyecto de inteligencia artificial? Hay una infraestructura de datos, es decir, partimos de los datos. Entonces necesitamos datos en una fuente de datos, sea un servidor, sea en la nube, sea local, y eso requiere una inversión. Capacidad de cómputo. Necesitamos capacidad de cómputo para procesar, para generar todo el procesamiento de los datos.
Necesitamos plataformas para el análisis y el desarrollo, sean de código abierto, sea de arrastrar y soltar, requieren licencias o no, y para el despliegue, para realmente llevar a producción ese resultado. Y adicionalmente necesitamos talento humano. Muchas veces implica también invertir en ello. Entonces, son estos elementos en los que habría que anticipar que requieren una inversión. En formación o capacitación, si es eso lo que necesitamos. Es decir, si el talento humano todavía no tiene las habilidades para el desarrollo y la gestión de inteligencia artificial. En almacenamiento de datos, en infraestructura, licenciamientos y en una interfaz de despliegue y gestión, son los elementos en los que típicamente hay que invertir en un proyecto de inteligencia artificial. Y hay otros en los que también nos hacen muchas veces creer proveedores que hay que invertir, pero realmente no se compran. Estos son, por ejemplo, la cultura en datos y analítica. Eso no se compra, eso se desarrolla. Y muchas veces en función de eso determina el éxito realmente un proyecto de ciencia de datos. La gobernanza de datos, y con varias de ustedes he conversado sobre proyectos de gobernanza de datos. No es algo que se le compra a un proveedor, viene, se instala y ya funciona la gobernanza de datos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en los elementos. Realmente hay que desarrollarlo. No es algo que simplemente se soluciona con dinero en el corto plazo. Modelo sin error, ¿verdad? El modelo perfecto, el que no tiene margen de error, ya según lo que vimos en la ecuación, no existe. Databetismo le llamo a esa capacidad de generar un nivel de conocimiento sobre el tema de datos en la organización básico, general, que nos permita realmente comprender lo que es el uso de datos, analítica, inteligencia artificial. Es como el alfabetismo, pero de los datos. Y es algo que tampoco se compra, hay que irlo construyendo de a poco. O la adopción, que ahí hay un reto fundamental. Muchas organizaciones que utilizan datos, hoy lo que han visto es el reto en adopción. Queríamos tener un dashboard para visualizar los datos. Y hoy lo que vemos son organizaciones que tienen 200, 300 dashboards y nadie los usa. Yo les digo que tienen dashboarditis. Y lo mismo va a pasar con los modelos de inteligencia artificial, van a tener modelitis. Es decir, se enfocan en el producto de datos por el producto y no en realmente cómo lo adoptamos para que genere un impacto en la organización. Y eso es algo que no se compra. Hay que construir justamente esa conexión entre los datos y el proceso de toma de decisiones. Entonces son elementos fundamentales, pero que no necesariamente, hay que invertir en ellos, pero no necesariamente se compran con dólares. Pero sí hay que invertir, y hay que invertir en herramientas, ¿verdad? Y entonces entra la pregunta típica de ¿cuál es la mejor herramienta? Y la respuesta es depende, y depende de un montón de factores. No les recomendaría una sola, sí les diría, en términos generales hay como dos paradigmas. Hay paradigmas más de analítica visual, descriptiva, con herramientas más para BI como Tableau, como Power BI, similares, Domo, que lo que busca es representar el presente y el pasado, es decir, un análisis mucho más descriptivo, si se quiere un poco más básico. No por ello menos potente, porque una buena visualización comunicada a la persona adecuada en el momento oportuno puede generar un impacto enorme en el proceso de toma de decisiones. Pero hay en herramientas de analítica más avanzada, más del enfoque de ciencia de datos. Estamos hablando de R, de Python, ¿verdad? Que se utilizan justamente más para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Nos iríamos a aquel lado de las herramientas. Sin embargo, ¿cuál? Bueno, depende en cuál tienen habilidades. Algunas requieren ciertos tipos de servidores. Hay una serie de consideraciones, algunas tienen comunidades más grandes para evaluar y tomar esa decisión. Entonces sí, necesitamos herramientas, no es una decisión a la ligera, es muy costoso implementar una y después tener que estar cambiando con otra. Sin embargo, en esto lo único que hemos visto que es constante es el cambio. Es decir,
herramientas y lenguajes de programación van cambiando y lo importante es desarrollar las habilidades macro en la organización. Para desarrollar esas habilidades, yo busqué para este evento justamente si yo quiero desarrollar habilidades específicamente para implementar inteligencia artificial en temas de inversión, y me encontré este programa, pero no lo traigo para hacer publicidad, sino para enseñarles realmente el contenido, de qué es lo que se forman. Realmente, si queremos hablar de formar inteligencia artificial, y realmente el enfoque viene hacia fundamentos de estadística y uso de datos, machine learning, ¿verdad? Procesamiento del lenguaje natural, es decir, no es otra cosa que fortalecer las capacidades en analítica avanzada de datos. Sigue siendo esa la base, el uso de datos. Ahora con técnicas que vienen de la ciencia mucho más robustas, pero si lo ven, parten de los elementos fundamentales de la estadística y avanzan en la aplicación del uso de machine learning. Y el resultado de machine learning, decía el libro, es inteligencia artificial. Entonces, eso es, pero aplicado justamente a la industria. Y es esa integración entre el uso de estadística, de machine learning, y el conocimiento de la industria donde realmente podemos aplicar inteligencia artificial que genere un impacto real en la industria. Habiendo invertido, entonces tenemos herramientas, tenemos equipo humano y resulta que nos empezamos a encontrar barreras. Barreras es las dificultades entre las sinergias entre los distintos equipos, típica entre TI y los equipos de analítica. Porque históricamente TI, de cierta forma, han resguardado los datos de las organizaciones, no necesariamente para analizarlos y generar valor, sino para que funcionen los sistemas de información y con ciertas herramientas, SQL, por ejemplo. Y de pronto entonces no se conversan con los equipos que hacen análisis de esos datos, no se conversan entre personas y no se conversan entre sistemas y genera complejidades. Y entonces hay barreras, ¿verdad? Ahí que ustedes en su posición de liderazgo, a partir de ese marco de referencia común que hablábamos, hay que empezar a ver cómo gestionar esas barreras. Y eso implica gestionar cultura en la organización, comportamientos, ¿verdad?, entre las personas, definir procesos hasta llegar a lo que es la automatización para que realmente los datos fluyan desde TI, BI, analítica avanzada, inteligencia artificial. Muchos de los retos que encontramos en las organizaciones están en lograr esa sinergia, que colaboren realmente entre esos equipos y no que se generen retos más bien de colaboración. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de avanzar hacia transparencia, innovación, valorar ideas, pero también valorar fallos, ¿verdad? Es un proceso de inversión, de innovación. A nivel de comportamiento, ¿verdad? El tener un aprendizaje continuo, el ownership, me parece fundamental. ¿Quién va a ser el dueño de cada uno de estos procesos? ¿Quién es el dueño también de los datos hasta cierta etapa? ¿Quién se hace responsable? ¿Cuáles son los procesos que se van a seguir para la gestión, para la documentación, hasta avanzar a lo que es la automatización y llevar a despliegue y producción los resultados? Esta es la parte que a veces realmente es determinante para el éxito y que muchas veces no nos fijamos, nos enfocamos en la herramienta, pero esto a nivel de personas, de cultura en la organización, de procesos, es determinante para el éxito. Ahora bien, hemos hablado de algoritmos de inteligencia artificial y los algoritmos de inteligencia artificial son un tipo particular de productos de datos. Cuando hablamos de productos de datos, ¿verdad?, estamos hablando de esos productos que se generan a partir del procesamiento de datos. Un producto de datos puede ser un dashboard, un informe. Un producto de datos puede ser un algoritmo de inteligencia artificial que dentro de una organización, en el marco de una organización, tiene que estar acompañado sí o sí por dos elementos fundamentales.
tiene que descansar sobre una base de gobernanza que garantice datos de calidad y tiene que estar acompañado de una gestión adecuada de ese producto de datos. Y además los productos de datos tienen otra característica, y es que como las personas tienen un ciclo de vida, esas etapas del ciclo de vida involucra desde la ideación, desde que definimos cuál es la idea en torno a desarrollar ese proyecto, la conexión con los datos, ¿verdad?, que necesitamos para desarrollarlo, lo que es el diseño de la solución, el desarrollo analítico, y aquí entra toda la capa, el FDX, ¿verdad?, la capa analítica, el método estadístico que vamos a utilizar, el método de Machine Learning, la documentación y metadata es fundamental, no solamente la capa analítica, sino los datos de los datos, es decir, la información de los datos que estamos utilizando y de las metodologías que estamos aplicando. Desarrollamos pruebas y control de calidad para ver que efectivamente funcione y lo llevamos a producción. Ahí monitoreamos justamente que se adopte, que se use, que se implemente para impactar en el proceso de toma de decisiones. Es importante darles mantenimiento y mejora. No es que simplemente lo implementé y ya está, me olvido de él, sino que hay que estar evaluando qué tal está funcionando ese algoritmo. Y finalmente la migración y desuso. Cuando digo que las organizaciones se llenan de dashboarditis o modelitis es porque no tienen todo un proceso de ciclo de vida que determinen si ya esto no nos está aportando valor, ¿por qué lo seguimos teniendo? Y además genera almacenamiento, costos de almacenamiento, costos de procesamiento y empezamos a ver facturas que crecen y que se podrían optimizar. ¿Cuáles son los productos de datos que realmente están utilizando? ¿Cuáles son los que le están aportando valor? Sí, Paulina. Sí, una pregunta antes de que avances. Es de la lámina anterior, de hecho. ¿Cómo hacemos? O sea, si detectamos problemas en algunos de estos 4 temas centrales que tú planteas para poder avanzar en temas de inteligencia artificial o de mejora de procesos, básicamente, al final del día. ¿Qué experiencia hay, si conoces alguna experiencia de cómo hacerlo? O sea, cómo cambiar la cultura, cómo facilitar, por ejemplo, esta tensión que tú dices que suele haber entre los equipos de tecnología y los equipos de análisis. Como concretamente, ¿qué tipo de estrategias se utilizan para romper estas barreras? Súper, gracias por la pregunta. ¿Recuerdan ayer cuando terminaba con la lámina del director de orquesta? Requiere liderazgo. Es decir, generalmente lograr una buena articulación de estos elementos no va a ser un proceso bottom-up, sino que va a ser top-down. O sea, necesitamos un convencimiento en la capa de liderazgo. Si no, la experiencia lo que me dice es que difícilmente va a pasar. Lo segundo es, necesitamos entonces justamente acercamientos entre los distintos equipos, cómo trabajar en equipo. Se hacen marcos de taller, le llamamos así, marco taller de referencia común. De nuevo, TI, ¿qué es para ustedes inteligencia artificial? Analítica, ¿qué es para ustedes inteligencia artificial? Equipos de liderazgo, conversemos, ¿cómo lo pueden utilizar? Empezar a discutir en torno a estos temas y después hagamos un mapa de las herramientas que tenemos. ¿Cómo se pueden conectar entre ellos? Y se llama así un mapa de herramientas. Para garantizar esa interoperabilidad, porque a lo largo de todo eso también fluyen datos. Y entonces es justamente a través de esos espacios que se pueden ir definiendo los procesos, los responsables, los sistemas que se van a utilizar y se va cada vez más avanzando en desarrollar esa cultura, una cultura más analítica. No es un proceso fácil ni corto, pero eso no quiere decir que no haya que empezar, ojalá temprano, porque si queremos realmente aprovechar las oportunidades del uso de datos, de analítica, inteligencia artificial, estos son el tipo de retos que nos vamos a encontrar. Sí, pero y entonces, no sé, pienso por ejemplo cuando con todo
con los sandbox que se hacen, que son como experimentos chiquititos para cambios grandes regulatorios, por ejemplo. En este tipo de análisis, ¿se aconseja algo así también, como pruebas pequeñitas, o es una cosa que es más institucional, más...? Sí, no, 100%. Recomiendo empezar pequeño. Recuerden ayer cuando decía que todavía no hay grandes estrategias de inteligencia artificial en lo que vemos en la industria, y está bien. Es decir, a veces nos planteamos el tener una estrategia súper robusta y perfecta para arrancar. No, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el mínimo producto viable que incorpore aprendizaje de máquina en un conjunto de datos que creemos relevante para generar un resultado? Podemos ponernos de acuerdo en el marco que vimos ahorita de los distintos cuadros, y a partir de ahí tengamos una primera experiencia. Ojalá sea un caso de éxito, documentarla bien, comunicarla bien, para justamente ir impactando a nivel de la cultura y en la definición de los procesos. Entonces, si bien la aspiración es que esté alineada a la estrategia de la organización, no es que hay que tener una inversión millonaria ni toda una estrategia de analítica y orquestar distintos sistemas para que esto funcione. No, más bien puede ser riesgoso, puede ser contraproducente. Sí. Sí. Mike? I asked a very bad question yesterday that was unclear, and I'm going to see if I can do a better version of it today. So, I am the Pensions Regulator Chief Executive. I want to get my organization involved with AI. I'm meeting my head of IT, Paulina, tomorrow. Thank you for coming to this meeting. I've arranged that the pension funds are coming to a round table in 3 months. I want to get across the view I have that capital markets don't price risk well. The climate science is all open source. Market stuff is open source. I think I'm going to ask Paulina to work with you to produce a 2-page document that will be used as a discussion document at that round table in 3 months. What am I doing that's silly before I speak to Paulina? I want a document that reflects a view, and I suspect we're talking NLP and BI in terms of your terminology. So how should I think about that problem? Because this is our first time. We're just going to try and use AI for a very simple thing. I want a 2-page document that summarizes, if you like, an NLP view that supports mine to prompt a discussion. Is that sensible? I mean, does the question make sense? Because if it does, that's better than yesterday. Just help me to think about the problem. Es parte de lo que está hacia el final de la presentación, pero adelantándome un poco a esto, y dada la relevancia que ha tenido los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural como ChatGPT y similares, realmente lo que hemos visto es que son muy útiles para aportar información y resumir información que ya existe, no para generar nuevas ideas, 1, y 2, que sí requieren justamente de la evaluación e interpretación de personas que sí conozcan del tema, porque también, como puede ser muy útil para generar información real, certera, también existe el riesgo de error. Entonces te puede aportar información falsa. ¿Quién evalúa justamente la calidad de la información que me está dando? Well, I think that's very simple. I think the climate science is, pretty close to fact. It's not, science is never fact, but it's pretty close. So the only error could be my view that I'm wrong about the pricing. I'm willing to accept that as either a type 1 or a type 2 error. So the academic evidence is out there. The view I have, which I wish to frame the output, I think NLP generated BI view,
is mine and I take responsibility for that. So I'm going to argue, I think, that the information is generally valid. My view may not be, but that's my leadership risk. Could my head of IT tomorrow design a project that would deliver that? Definitivamente sería una gran ayuda. Es una especie de, no solamente de asistente virtual que nos apoyaría con muy buena información, sino que incluso ahora no solamente ChatGPT, sino otros que tienen que se basan en fuentes incluso mucho más confiables, con mayor legitimidad, de artículos científicos, con mayor nivel de reconocimiento y demás, pueden aportar una capa de legitimidad adicional. Yeah. Entonces, sin duda nos puede ser de mucha utilidad. De nuevo, no para delegar, sino para aportar al proceso y acelerarlo. Entonces, nos puede ayudar a acelerar, digamos, ciertas recomendaciones, cierta discusión, e incluso... Yes, I think it's the discussion I want to provoke, because that will not be in the view in the room of the people I have invited. So I wish to stimulate a discussion around a view. So it's merely a document, if you like, reflecting my view on the climate science. I'm just interested in the way AI might help. That's really what I'm doing. Okay. Sí, sí puedo agregar algo. En este tipo de cosas que estás hablando tú en este momento, no sé si es inteligencia artificial la herramienta que necesitamos, porque no hay evidencia anterior. Yo creo que lo que dijo Diego es clave. O sea, ChatGPT yo lo he usado para probarlo, porque me es impresionante. Que uno le dice, escríbeme una poesía como un poeta maldito, escríbemelo como un niño de 5 años, y va cambiándolo. Pero el fondo no lo cambia nunca. Es siempre lo mismo, y como tú bien dijiste, es por información pasada. En cosas como ESG, it's happening now. Entonces, no hay mucho de lo que podamos... Por eso el Black Swan, de tu ejemplo, en cosas como tan recientes, yo creo que es muy alto. Es muy probable que se equivoquen herramientas de inteligencia artificial, o no sé si es que se equivocan, es que con la información disponible, lo que producen es lo mejor que pueden hacer, dados los algoritmos que están establecidos. Entonces, no sé bien, creo que hay un límite también entre qué es lo que puede aportarnos, y en nuestro caso específico como reguladores de pensiones tenemos un montón de años de datos y de historia, y las preguntas que queremos responder son las mismas que queríamos responder hace 15 años. Siempre queremos mejorar la pensión de los afiliados. Entonces, tampoco hay tanta... O sea, lo veo como una herramienta muy útil cuando uno quiere un producto como el que nosotros tenemos que producir. Y quizás para también complementar y cerrar ahí digamos, donde veo los alcances de una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, el hecho de poder generar información, pero no de razonar, implica que no tiene la capacidad de buscar soluciones alternativas a problemas complejos que no están en los datos de los cuales aprendió. Es algo que podemos esperar de un humano, que de pronto vengan con la capacidad de proponer algo muy distinto, que no existía antes y que realmente puede ser una solución. Eso no lo vamos a poder esperar de una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, porque no ha tenido la capacidad de aprender justamente de eso que no se ha creado, ¿verdad? Entonces, ahí es parte, digamos, de los límites en términos de la capacidad, de la incapacidad para razonar también, y de por qué planteamos que puede ser un muy buen asistente para complementar las capacidades humanas. Sí. Úrsula, y continuamos. Sí, yo tengo una como curiosidad que viene un poco de la ignorancia en realidad, pero probando el chat GPT también como un poco para jugar, me he dado cuenta que inventa un montón de cosas que no existen. O sea, entonces si usa información pasada, ¿cómo es que inventa tantas cosas? Inventa papers, inventa regulación de pensiones que no existe,
Entonces, esa es un poco la duda. ¿Qué pasa ahí? Por probabilidad es un algoritmo de generación y lo que tiene, voy a utilizar un ejemplo distinto. Hay algoritmos, dijimos, de predicción, ¿verdad? En Machine Learning, que pueden sobreestimar o subestimar el valor que queríamos predecir. Pasa similar con los algoritmos de generación. Pueden sobreaportar información que no es cierta, pero que estaba desordenada y que encuentra patrones ocultos que para nosotros no son lógicos, pero que encontraba que es lo más probable que sea las palabras que deben seguir, y también puede subgenerar, es decir, aportar menos información valiosa de la que realmente existía en los documentos de los cuales aprendió. Ese es el tipo de error de los algoritmos de generación. Todos los algoritmos sobre o subdimensionan la tarea que están haciendo. En este caso, entonces, lo que puede es, dicen que realmente, digamos, este tipo de algoritmos alucinan. Y sí, es que sobregeneran ideas que no son correctas. Ese es su tipo de error, porque generan ideas, pero no todas son correctas. Y ahí es donde se requiere la evaluación. Es muy útil para cuando alguien sabe del tema. Es muy peligroso usarlo para cuando uno no sabe del tema, porque ¿cómo evalúa que eso que me está dando es correcto? Es decir, posiblemente, digamos, alguien que no conoce del todo el tema de pensiones le hace la misma pregunta que le hizo y va a confiar en la información que le va a dar, porque viene en una secuencia de lenguaje que parece tener sentido. Se requiere conocimiento del tema para poder evaluar, y esa es mi recomendación. Es muy útil, es muy eficiente, pero requiere supervisión. Continuamos porque nos quedan 10 minutos. Muchas Perfecto. gracias. Entonces, si recuerdan, hablábamos de gobernanza y gestión. Entonces quisiera cerrar con esos dos elementos que tienen que acompañar los algoritmos en todo su ciclo de vida, arrancando por lo que es gestión, ¿verdad? Y gestión en organizaciones justamente implica, o lo que hemos visto es que cuanto mejor la gestión, más genera valor y más genera una satisfacción en los usuarios. Simplificando en 3 niveles de gestión, el tener un nivel de gestión básico implicaría, no tenemos procesos muy definidos de gestión de productos de datos, no están muy claros los roles, es decir, incluso no se ha determinado una persona que es la encargada de gestionar los productos de datos, y se hace de una forma un poco más reactiva o bajo demanda. Luego, si valoramos lo que es un nivel intermedio, ya ahí sí sigue un proceso, aunque informal, ¿verdad? Y tal vez hay ambigüedad entre roles, de nuevo. Alguien de TI considera que es la persona responsable de ese producto de datos, pero si le pregunta el de analítica, resulta que es él, le pregunta el de negocio, y también es un enfoque más táctico, pero no tanto estratégico, y ya se empieza a percibir algún valor en el rol. ¿Cuál es la aspiración en términos de gestión? Procesos bien definidos en todo el ciclo de vida de los productos de datos, claridad en el rol y en la toma de decisiones, es decir, a quién le corresponde, quién es el que se va a hacer dueño de ese producto de datos, liderazgo estratégico en productos, que esté altamente capacitado y que sea un rol altamente valorado y se definen como tal. Mucho de las recomendaciones que hace Gartner, que es uno de los que recomienda mucho en temas de analítica y ciencia de datos, organizaciones, es definir un rol específico para la gestión de productos de datos, y es un rol altamente valorado. Esto me da justamente porque estamos hablando de un rol en gestión de productos de datos. Lo que hemos visto es que es un mundo amplio. Generalmente uno dice, necesito un analista, un científico de datos, después dice, sí, pero es que es insuficiente, ahora necesita acompañarse un ingeniero de datos, sí, pero ahora necesita además un rol de gestión de productos de datos, y sí, ahora necesita además quien pueda interpretar los productos de datos y comunicarlos, el storyteller, y ahora necesita, y sí, es lo que hemos visto en otras disciplinas, que empiezan a haber especializaciones en torno a el uso de datos. A nivel de gobernanza de datos, vimos este esquema básico de lo que es una buena gobernanza de datos. Hablábamos de tener una base de leyes y políticas, una
coordinación entre lo que son personas, procesos y tecnologías para aspirar a datos seguros y de mayor calidad. Yo quisiera profundizar acá y brindarles lo que hemos considerado es un marco de referencia para guiar la gobernanza de datos en las organizaciones. Espero también les sirva para que se lo lleven, para que lo evalúen en sus organizaciones. Arranca con lo que es una capa de lo que es ahí está mal la primera, pero está en función de la estrategia de datos y analítica. Es decir, esto es lo que define la ambición y los requerimientos del modelo de gobernanza de datos. Va a estar en función de la industria de la cual estamos hablando y cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos estratégicos de cada una de sus organizaciones para este año, para los próximos años, y eso determina mucho hacia qué se va a enfocar la gobernanza de datos. Tiene una base de políticas y normas, una capa de liderazgo, una capa de activación y finalmente una capa de implementación y gestión. A nivel de políticas y normas, implica la revisión de legislación, de estándares internacionales. En esto el GDPR, digamos, funciona como un buen estándar en términos de protección de datos, pero hay otros en función de distintos temas, políticas particulares y la normativa interna de la organización. A nivel de liderazgo se requiere definir roles y responsabilidades. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién se va a hacer responsable de qué? Orquestar y definir los derechos de decisión. ¿Quién decide quién le va a dar acceso a qué datos? ¿A cuáles productos? ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son esos distintos roles? Uno va a ser administrador, uno va a ser usuario, el otro va a ser analista. Hay que definir esos roles como tal y es parte del liderazgo. Requiere una activación, ¿verdad? Y esto implica, y se pueden hacer talleres, proyectos donde se impacta en la cultura, se define el modelo operativo y se definen las herramientas y tecnología a utilizar. Y a partir de ahí viene la capa de implementación y gestión, que es ya la parte más, si se quiere, más técnica, más de entrarle realmente a bajarlo a tierra, cómo se implementa todo lo que es el proceso de gestión. Ahí entra temas de linaje y glosario, ya son muy propios de los datos, ver todo el flujo de dónde vienen los datos desde que se origina hasta que finalmente se utiliza, todo lo que tiene que ver con evaluación de la calidad de los datos, los datos maestros, definir temas de privacidad según el tipo de datos que están utilizando, definir accesos y cuáles van a ser los controles o seguridad y cómo esto se va a ir llevando con un enfoque de gestión del cambio. Esto considerando que los datos tienen un ciclo de vida y que los productos de datos, como vimos, también tienen un ciclo de vida. Y para esto hay un enfoque, recomendamos el de DataOps o DevOps, justamente para lograr esta implementación y esta gestión. Entonces, si ven, hay una cantidad importante de elementos a considerar para realmente llevar a la práctica e implementar lo que es la gobernanza de datos. Cada uno de estos tiene sus retos, su complejidad particular, algunos más técnicos, como herramientas, otros más de procesos, otros más de personas, como los verdes que vemos acá, y es parte de esa orquestación que se debe dar. ¿Qué es lo que buscamos con la gobernanza de datos? Lo que buscamos es encontrar un equilibrio entre disminuir los costos, maximizar el valor y gestionar los riesgos. Costos como costos legales, costos de pérdida de información valiosa, costos de competitividad, incluso costos reputacionales que pueden ser muy costosos, o costos de reprocesos, riesgos como errores financieros, liberación involuntaria de datos sensibles, que también es un riesgo grande con implicaciones fuertes, o decisiones que estén basadas en datos de mala calidad, y finalmente maximizar el valor aumentando la confianza en la toma de decisiones de los datos que estamos utilizando y aumentar el potencial de generar ingresos a partir de esos datos. Eso es lo que buscamos con un marco de gobernanza de datos, ese balance entre riesgos y oportunidades. Finalmente, les dije que la inteligencia artificial, un modelo, un algoritmo de inteligencia artificial es un producto de datos. Lo que vamos a ir buscando justamente en las organizaciones es ir creando un catálogo de productos de datos, donde tenemos pues fuentes de datos, ¿verdad? Y esas fuentes de datos van a ir generando distintos productos de datos, cada uno de estos con una tarea específica.
¿verdad? Una tarea puede ser un producto de datos que hace una proyección, otro hace una clasificación, otro lo utilizamos para visualización de los datos. Vamos a ir creando nuestro propio catálogo de productos de datos y lograr justamente que estos sean adoptados, utilizados por los usuarios. Y esa es la forma en cómo vamos acercando la analítica justamente a los procesos de toma de decisión. De nuevo, poco a poco. No vamos a aspirar a tener un catálogo de datos. Tengamos un MVP y a partir de ahí empecemos a ir generando una buena gestión, una buena gobernanza de ese producto de datos y empecemos a avanzar a la creación de nuevos productos de datos. Esa es la forma en cómo se va diseñando una estrategia analítica y la creación de un catálogo de datos. Cierro con esta reflexión, porque también está un poco la pregunta, y la encontré por ahí justamente como parte de la preparación de este evento en el World Economic Forum, que hacían la pregunta de si la inteligencia artificial finalmente va a desplazar quienes gestionan las inversiones. Y la respuesta que se daba en ese artículo y que yo comparto y creo que en general con quienes trabajo es que no parece ser así. Realmente, y con lo que les he compartido, la inteligencia artificial tiene enormes potencialidades, pero tiene sus límites. Con quien trabajo, que también es líder en inteligencia artificial, Frans van Dongen, un holandés radicado en Costa Rica, dice que la inteligencia artificial no es ni tan inteligente ni tan artificial. Porque no es tan artificial porque es generada por humanos, y no es tan inteligente porque no puede hacer muchas tareas, hace una tarea de forma muy eficiente. De ahí que quizás debemos empezar a pensar menos en la inteligencia artificial con este enfoque de que nos va a desplazar o sustituir, sino de que nos viene a asistir. Son de cierta forma asistentes virtuales, como se ha convertido un poco el teléfono celular, es como una extensión que nos asiste, nos permite hacer tareas más eficientes, comunicarnos, buscar información, desplazarnos, en fin. Similar va a venir a ser la inteligencia artificial. Ciertamente, cuanto mejor utilicemos nosotros nuestros teléfonos celulares, nos permiten muchas veces hacer actividades de forma más eficiente. Mientras los conozcamos mejor, cuanto mejores aplicaciones tenemos. Y similar va a pasar con la inteligencia artificial. Cuanto antes la implementemos, cuanto mejor la conozcamos, cuanto mejor sacamos provecho de ella, también nos va a generar una gran ventaja competitiva. De nuevo, cierro diciendo, es una herramienta muy potente para asistirnos. Ojalá que la usemos bien, pero sobre todo que lo usemos para bien, para generar ese impacto positivo, porque es justamente lo que buscamos, el fin último, y que creo que todos aquí compartimos. Los puntos entonces que comenté y que quisiera que se lleven es que la inteligencia artificial impactará a los sistemas de pensiones, es parte de las conclusiones generales que hemos visto en todas las investigaciones, pero que el mayor impacto se va a ver sobre todo en mayor información para apoyar los procesos de decisión y no necesariamente en la decisión per se. Que la inteligencia artificial se implementa desde lo estratégico a lo técnico, que no es un proceso meramente técnico que delegamos a los equipos técnicos y decimos, sí, háganos el modelo y me viene con el resultado. No, involucra el nivel estratégico, y para eso podemos utilizar marcos como los que vimos, visualizaciones que nos ayudan a entendernos también. Tenemos herramientas para la ejecución técnica, que hay que invertir en elevar el nivel de madurez en datos y analítica, pero hay que invertir bien. Hay que invertir, pero no gastar en cosas que finalmente no podemos comprar. Y que la inteligencia artificial requiere de una adecuada gestión y gobernanza, como vimos. No son algoritmos que están ahí sueltos, sino que requieren justamente que se involucren en procesos en las organizaciones. Y finalmente que la inteligencia artificial no viene a asistirnos y no necesariamente a reemplazarnos. Entonces, estos, si pudiera resumirlos, son puntos que
que quisiera se lleven. Y con eso, de nuevo, agradecerles mucho la atención prestada. Sé que han sido jornadas largas y me ha tocado las dos últimas, pero agradezco de nuevo muchísimo la atención y espero que esto les aporte y los lleven para generar un buen uso de datos, analítica, inteligencia artificial en sus organizaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que por lo interesante del tema también has sido el encargado de cerrar las dos sesiones, ayer y hoy. De verdad, sin duda. Despedimos entonces la transmisión online, importante, a nuestros compañeros de las instituciones miembros de IOS que están conectados de manera remota. Nos conectamos nuevamente mañana a las 9 de la mañana, hora de Chile. ¿Ya? Así que muchas gracias.